En este video hablaremos sobre las fuentes del derecho romano, el ius directum, las 12 tablas, las civitas, autoridad y potestad en las diversas fuentes del derecho, la primera jurisprudencia, las leyes, los edictos, los senadoconsultos, la jurisprudencia clásica alta, sus fuentes, el derecho en las provincias, el Corpus Iuris y el legado de Justiniano, el código, el digesto o pandectas, las instituciones o institutas y las novelas. El derecho del pueblo romano se funda en las leyes, en los plebiscitos, en los senadoconsultos, en las constituciones de los príncipes, en los edictos de los que tienen derecho de dar edictos y en las respuestas de los prudentes. El ius en sentido objetivo, considerado como ordenamiento jurídico o derecho positivo. Ius civile, ius honorarium, ius commune, etc. Mi nombre es Francisco Jiménez y esto es Juntos Derecho. El ius es una división del derecho, donde éste pertenece a lo humano, objetivo, separándonos así del fas, que corresponde a lo divino. Los primeros prudentes romanos lo dividieron, ius como creación humana y el fas, aquel que queda combinado solo al derecho divino, lícito, religioso. Esto lo dijo un autor de apellido Martín en su obra del 2011. Recuerden que todas las referencias de toda esta información está en la descripción del video. En las fuentes romanas, el vocablo ius también tuvo diversos conceptos. Ius en sentido objetivo, considerado como ordenamiento jurídico o derecho positivo, como ya lo había mencionado, el ius civile, ius honorarium, ius commune, etc. Ius en sentido subjetivo, como derecho o facultad de obrar reconocida por el ordenamiento jurídico. El derecho de usar y adquirir los frutos, ius utendi et fruendi. El derecho sobre cosa ajena, ius in re aliena, o el derecho a poseer, ius possidendi. Ius entendido como lugar donde o ante quien se administra justicia, ius como lugar en el que se juzga, ius llamada a juicio, in ius vocatio, ius como allanamiento o preguntas ante un tribunal, sessio in iure, interrogaciones in iure. Ius como posición jurídica, así cuando se dice que el heredero sucede en el lugar y en el derecho de su causante. Ius como escritos de los juristas clásicos. Corresponde esta acepción a la época posclásica y se utiliza en contraposición a leges o constituciones imperiales. El ius es entonces aquella idea de la justicia donde ésta se entiende como constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Una idea antigua que ya desde Platón había sido planteada. Las 12 tablas. Estos documentos fueron en su momento los más importantes en cuanto a temática jurídica en Roma, pues fueron los primeros logros del pueblo romano en su lucha por la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. En ese sentido, las 12 tablas fueron el documento máximo que regía a la antigua Roma y sus ciudadanos en materia de derecho. En su contenido estaba el derecho procesal, el cual es el contenido de las primeras 3 tablas, donde la 1 marca el procedimiento de la legis actio, la 2 las actuaciones legales en sí, y la 3, la ejecución de la sentencia. Derecho civil, el cual pertenecía al contenido de las tablas 4, 5, 6 y 7, donde la 4 se refería sobre la patria potestas o patria potestad,
y el derecho del patermanilias romano. La 5 abordaba los derechos de sucesión y tutela. La tabla 6 hablaba sobre las compraventas y demás tipos de acceso a la propiedad. Y la 7 sobre la protección de las fincas, de las servidumbres que las afectan, de los límites y linderos. Derecho penal, el cual pertenecía al contenido de las tablas 8, 9 y 10, donde la 8 hablaba sobre las injurias, considerándolas primero en cuanto a delitos privados y luego como delitos públicos. La 9 sobre los derechos del ciudadano frente al Estado y los derechos del Estado mismo. Por último, la 10 con respecto al derecho religioso y el ritual funerario. Las dos últimas tablas apenas contienen unos pocos artículos. La tabla 11 queda reducida entre patricios y plebeyos, ley que, según Cicerón, era inhumanamente injusta, y sería abolida poco después, tras haber provocado la indignación violenta de los plebeyos. La última tabla solo contiene 5 artículos. El primero tiene por tema los préstamos realizados con finalidad religiosa. Los artículos 2 y 3 hablan obscuramente, y esto debido a su deterioro, de robos, daños y multas. El 4 prohíbe consagrar aquello cuya posesión se discute, impidiéndose una multa del duplo en caso de incumplimiento de esta ley. Y el último artículo prescribe que se sancione legalmente lo que en definitiva hubiese votado el pueblo. A este momento, los pontífices ya no tendrían injerencia alguna en la toma de decisiones jurídicas, dando lugar a un nuevo derecho romano que se aplicase a sus civitas. Autoridad y potestad son dos términos que en sus orígenes resultaban similares, o por lo menos parecía que lo fueran, ya que ambos tenían un sentido de poder sobre algo o alguien. Sin embargo, con el tiempo esto fue cambiando. El concepto de autoridad proviene del latín auctoritas, el cual procede del verbo augere, que significa aumentar, auxiliar, confirmar, aplicar, completar o dar plenitud a algo. El origen de la auctoritas es la potestas, de potis, que viene del griego despotés, la cual significa el amo de la casa. En ese sentido, era la persona encargada de dirigir a una familia. También conocido como pater familias, este último se encontraba a la par del magistrado en tanto potestad, aunque no en autoridad. El poder o la potestad provienen de un proceso de voluntades, pues aquel que posee potestad en sí mismo requiere ejercer un acto vomitivo, pero para sopesar dicha voluntad debe existir autoridad, aquella que tiene la razón. Entonces se crea un justo medio y se puede desarrollar una sociedad. La autoridad o autoritas es una personalidad o institución que tiene la capacidad moral para emitir una opinión, mientras que el potestas es una persona que tiene la autoridad para hacer cumplir su decisión. La primera jurisprudencia, las leyes, los edictos, los senadoconsultos, son los primeros vestigios de un código que rigiera a una sociedad romana. Se dieron en tiempos de Ulpiano, donde se erigió la jurisprudentia, que, a decir de Ulpiano, la define como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto, misma que se entiende como la fuente del derecho más importante de aquel entonces, pues a partir de ella se resolvían aspectos jurídicos en la antigua Roma. Es importante aclarar que para estos momentos los encargados de hacer valer las leyes eran los pontífices, los sacerdotes, quienes fueron los primeros juristas de Roma, por lo que la jurisprudencia pertenecía al ámbito de lo religioso. Este periodo se conoce como la República, en donde se encontró el derecho preclásico. Justamente comienza con la publicación de las 12 tablas. La jurisprudencia clásica es el momento cuando la antigua Roma tuvo su máximo esplendor, al cual se le conoció como Principado. En esta nueva etapa del derecho romano se tenían como fuentes del derecho a la ley, la cual, en una declaración normativa donde se establecen acuerdos y puede ser pública o privada, los plebiscitos, es decir, la deliberación de la plebe en su asamblea,
los senadoconsultos, donde se decide un magistrado convocante, y senadores que intervienen en la redacción y el lugar, etc. Además de la resolución o sentencia aprobada, la jurisprudentia, donde estaban las opiniones de los jurisconsultos, y los edictos de los magistrados, donde se encontraban los pretores y ediles, y quienes administraban la justicia. Algunos personajes principales de la jurisprudencia clásica alta son Publio Mucio Escévola, Marcos Iunius Bruto, Manilo Marcus, Aquilo Galo y Sulpicio Rufo. Es fundamental hablar del Corpus Iuris y el legado de Justiniano, que fue trascendental para el derecho romano, ya que fue su código más importante y mejor logrado. De hecho, hasta nuestros días, sigue siendo referencia para el derecho actual. Todo comenzó cuando Justiniano ascendió al trono del Imperio Bizancio en el año 527, y llevando a cabo su plan de restauración en temas políticos y religiosos. Parte de este tuvo que ver con la elaboración de su máximo aporte, el Corpus Iuris Civilis, mismo que fue encomendado a un grupo de expertos en derecho, los cuales elaboraron 4 partes: código, digesto o pandectas, institutas o instituciones y novelas. Se definen a continuación cada una de estas partes que conforman el Corpus Iuris Civilis. El código es un documento que reúne los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. El digesto o pandectas es una obra que contiene citas de los más grandes jurisconsultos clásicos. Las instituciones o institutas son la obra que se desarrolló para la enseñanza del derecho y dar una serie de consejos a los jóvenes de la época que tuvieran intereses en aspectos jurídicos. Las novelas. Su significado en sí es nuevas leyes y tiene que ver con las constituciones imperiales que se fueron publicando posterior a la creación del corpus y por tanto con un espacio autónomo. Con el redescubrimiento del derecho romano en Europa, su recepción fue tal que se volvió objeto de estudio por allá del año 1000 después de Cristo. Se puede concluir que Roma fue la punta de lanza para la civilización humana en temas de derecho. En conclusión, las fuentes del derecho romano coadyuvaron en el diseño e implementación de legislaciones jurídicas en torno a la sociedad romana, pues a través de estas se logró incentivar su creación y actualización en cada periodo o etapa del Imperio Romano, desde su creación hasta la época de Justiniano. Es seguro que a pesar de su construcción a través de aspectos rigurosos y, si se le puede llamar, académicos, pues todo era elaborado bajo la supervisión de expertos en temas de derecho, el lado humano podría tergiversar su finalidad. Esto nos lleva a reflexionar en torno a la importancia del derecho romano a lo largo de la historia del ser humano, pues a partir de sus obras jurídicas se dio pie a la creación del derecho como lo conocemos actualmente. Tal vez, y solo tal vez, si no hubiesen existido antecedentes, se tendrían siglos de atraso en materia jurídica, y el derecho no hubiese tenido una evolución tan grande como la que ha desarrollado. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartirlo con quien pueda ser útil. En el próximo video hablaremos sobre el procedimiento de las acciones, el judicium privatum, las fórmulas, los recursos complementarios de la jurisdicción pretoria, el proceso in iure y la elección de juez de los recuperadores. Dale clic a la campanita para que así no te pierdas ningún video, ya que trato de publicarlos tan pronto como están listos y así nos vamos juntos derecho.